Un saludo para todos los compañeros doctorantes de la Universidad de Zulia del doctorado de Ciencias Sociales, mención gerencia. El presente video es un análisis epistemológico sobre el discurso del método, uno del filósofo francés René Descartes, donde su tesis central era impulsar una actitud de investigación libre apartada de las evidencias de la decadente tradición escolástica que se enseñaba aún en las universidades. Tesis central que tenía como aspectos positivos. Descartes quería que su obra fuera un medio para instruir a la sociedad y así a cada ser humano para que puedan formar su propio juicio, ya que las personas de aquella época se limitaban a creer en los conocimientos adquiridos y estaban llenos de verdad a cumplir esas leyes. Para Descartes, las matemáticas eran las únicas ciencias que se podría comprobar la verdad, cuestionando el fundamento de su certeza. No tenía la forma de saber si eran verdad o no el resto de las ciencias. Así que concluye diciendo que todas las ciencias tenían dudas. El método que nos propone para la ciencia y la filosofía es un método de carácter deductivo, en el cual el conocimiento sobre el mundo debe ser deducido de principios evidentes. Como negativo, en la obra podemos ver que Descartes, si bien es cierto, plantea un método de ciencia, pero no explica cómo hacerlo. Entonces somete a duda lo que le interesa a tal punto de que dudó de la existencia de Dios, es decir, solo existo yo y además existe Dios. Esta contradicción se puede explicar de dos formas: o es un error o Dios era él. Ahora bien, si trasladamos la duda cartesiana a otros ámbitos y lo aplicamos en nuestra vida diaria, caeríamos en un error. Es evidente de que el mundo exterior existe, así que lo evidente no debe someterse a duda. Dentro de los fundamentos ontológicos, podemos decir que esta ciencia, la concepción y estado de la realidad, explícitamente el autor plantea la necesidad de la creación de un nuevo método que permita la explicación de la realidad a partir de la única evidencia de la existencia de la misma, y que el ser humano no sea un expositor de teorías, sino que a partir de su pensamiento cree su propia ciencia. La concepción de la sociedad lo observa Descartes mediante que la naturaleza ya no lo hace desde los paradigmas antiguos, es decir, él no se basa en las ciencias o en las teorías que ya existían, sino que inmerso en un proceso de modernización de la ciencia al que contribuyó notablemente desde las matemáticas. Trataba de explicar la realidad de la física en función de un nuevo esquema, concepción del hombre. Para Descartes, el ser humano estaba sometido a estrictas leyes mecánicas que le aportaban regularidad, posibilitaban su conocimiento a través de una explicación matemática. El hombre, para descubrir la verdad, requiere de la deducción, de la segregación de las ideas para llegar a una concepción, eliminando aquello que no considere relevante. Posibilidad de la ciencia. Descartes sistematiza esta nueva ciencia desde la razón, un sistema de pensamientos donde la objetividad con la que busca aquella verdad es la que conlleva a su método. Dentro de los fundamentos nosológicos podemos mencionar que el origen de la ciencia depende de la razón del investigador. Decimos que esta ciencia es racionalista porque se fundamenta en la razón como la primordial causa, captación de conocimientos. Esencia de la ciencia. En último término, la verdad está contenida en el sujeto, es decir, es racionalista. Para Descartes, la esencia de la ciencia parte de que todo el saber se construye a partir de la razón y la deducción de la persona. La concepción de la ciencia, Descartes asegura en su obra que solo por medio de la razón se pueden descubrir ciertas verdades universales. Los criterios de verdad se basan en la confirmabilidad. La lógica del método entonces parte desde que es racionalista, y Descartes propone entonces un método igual de riguroso que las matemáticas, por lo que en este método la duda juega un papel muy importante. Solo dudando de todo se puede alcanzar alguna verdad. Y él prácticamente basa su teoría o su método en 4 partes. Primero, no admitir como verdadera cosa alguna sin conocer la evidencia de que es verdad. Es decir,
La evidencia como primera regla. Segundo, dividir los problemas en sus elementos primarios, los cuales se revelan como verdaderos o falsos. Es decir, el segundo paso o la segunda regla sería el análisis. Tercero, reunir y organizar ordenadamente los conocimientos elementales así obtenidos para ir ascendiendo de lo más fácil a lo más complejo. Es decir, que su tercera regla se basaba en la síntesis. Y la cuarta regla era enumerar y revisar todas las verdades conocidas para estar seguro de no omitir nada y comprobar si se relacionan las unas con las otras. Es decir, la enumeración y prueba es la cuarta regla. El compromiso social versus la neutralidad valorativa de este método, Descartes implícita y explícitamente en su obra evidencia una axiología interna y externa que muestra un compromiso social. Establece que la sociedad, una vez que cree, debe tener la certeza de estar seguro de algo, no poner en duda, en virtud y que sus pensamientos constituyen nuevo conocimiento que beneficia a los demás seres humanos a través de una ciencia. La objetividad versus la subjetividad. Se analiza que Descartes en sí es subjetivo porque para el ser humano influyen los valores al tratar de encontrar la verdad de la vida. Esto impide llegar al conocimiento científico basado en datos y evidencias demostrables. El nivel de complejidad de esta teoría dependerá de la circunstancia que el ser humano tenga, ya que la disciplinariedad que se requiere para la creación de una nueva teoría parte del pensamiento del ser. Mucho tiene que ver con la formación y dedicación que la persona tenga. El paradigma entonces que circunscribe Descartes es modernista porque presenta una estructura de la realidad subjetiva a compleja. De todo lo analizado nace la siguiente pregunta. Desde una óptica gerencial, ¿se puede aplicar el racionalismo de Descartes en la realidad actual?